Bien, para la segunda parte de la clase de hoy, ¿sí? Lo que vimos hasta recién es cómo realizar integrales utilizando el método de integración rectangular, ¿sí? O también, digámosle, es la suma de Riemann, pero como suma finita, ¿sí? No con el límite de las particiones tendiendo a cero, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver son otras aproximaciones para calcular una integral también, ¿sí? Pero eh, pensándolo o pensando un poco más cómo modificar las cosas para obtener un mejor resultado, ¿sí? Bueno, bueno, ahora lo que podemos decir, ¿sí? O lo que veníamos haciendo antes, era, yo tenía, yo tenía una función y yo ponía intervalos, ¿sí? Y todos estos intervalos que ponía, en cada intervalo de partición que yo elegía, ¿sí? Evaluaba la función en el extremo izquierdo, digámosle, ¿sí? O el menor valor de x. Pero en principio, esto no es necesariamente así. Cuando uno habla de la suma de Riemann, ¿sí? Depende también del profesor que se los haya explicado, pero en realidad lo que propone Riemann es que uno puede elegir cualquier punto dentro del intervalo para evaluar la función, no necesariamente el extremo izquierdo, ¿sí? Uno podría elegir el extremo derecho, por ejemplo, o podría elegir un punto en cualquier parte de este trayecto, ¿sí? No necesariamente x1 y x2, pero sino cualquier valor x entre x1 y x2, ¿sí? Entonces, la idea de punto medio es un poco esa, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es trabajar con el punto medio de cada intervalo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hacíamos hasta recién, ¿sí? Si quieren con integración rectangular, y con punto medio lo que vamos a hacer es esto, es decir, vamos a tomar un rectángulo, a ver, supónganse que este es un solo intervalito de la curva, ¿sí? A ver, a partir de ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, cualquiera de los métodos de integración, uno puede agarrar un intervalo inicial AB y partirlo en n intervalos más chiquitos, pero en cada intervalo de esos intervalos más chiquitos va a estar haciendo siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a explicar lo que se hace para un solo intervalo y después lo que hay que resolver es, ¿sí? Hacer una suma con cada uno de esos intervalos, nada más. Bien, si nosotros tomamos como punto de evaluación el punto medio de la función, ¿sí? Para una curva de este tipo, lo que nos va a quedar es algo así, ¿sí? Donde ahora, básicamente, nos va a quedar un área en defecto y un área en exceso, ¿sí? Porque este área la estaríamos calculando de más y este área la estaríamos calculando de menos. Con un poco de suerte, estas cosas se compensan y el resultado de mi integral es muy parecido al resultado real de la integral, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer acá para hacer esto, o lo que necesitamos acá, es calcular este punto medio que aparece acá, que básicamente es el promedio de x1 y x2. Entonces, para un solo intervalito, ¿sí? Nosotros vamos a decir que nuestra integral vale f en x1 más x2 sobre 2, porque esto es el punto medio, ¿sí? Entre x1 y x2, multiplicado de nuevo por el ancho del intervalo, ¿sí? Lo único que hicimos es cambiar dónde estamos evaluando esta función f. Al hacer esto, ¿sí? Puede pasar, depende mucho del caso y de la forma de la función, ¿no? Pero puede llegar a pasar que nos dé mejor que simplemente evaluar en un extremo de la función, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mirar el ejemplo para este caso, ¿sí? Un segundo, me tomo otro mate. Bien, entonces, el mismo ejemplo que teníamos antes, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es intentar calcular el área de esta integral, pero utilizando el método del punto medio. Recuerden, ya teníamos el área de la integral calculada, o el resultado de la integral, perdón, el área debajo de esta curva entre 2 y 8, o el resultado de la integral calculado, y nos daba 33,6. ¿Mm? Entonces, si nosotros proponemos una sola partición para resolver esta integral, lo que tenemos que hacer es buscar el punto medio, que va a ser 2 más 8 sobre 2, o sea 5, ¿sí? Y evaluar la función en ese punto, y luego multiplicarla por el ancho del intervalo, ¿sí? Si evaluamos la función f en 5, nos da 5, ¿sí? Y el ancho del intervalo es 6. Cuando calculemos la integral, nos da 30. Fíjense que acá ya con un solo paso, ¿sí? Estamos teniendo un resultado bastante más cercano al valor verdadero de la integral, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aumentar la cantidad de pasos. Si en vez de trabajar con un solo paso, trabajamos con 2, se supone que el resultado tiene que mejorar, ¿no? Entonces, al trabajar con dos pasos, básicamente vamos a tener que sumar dos términos, donde cada término va a ser la función evaluada en el punto medio de cada intervalo, multiplicado por el ancho de ese intervalo, ¿sí? Entonces, el primer intervalo que va de 2 a 5, calculamos el punto medio que es 3, evaluamos la función en 3, ¿sí? Y multiplicamos por 3, que es el ancho del intervalo. Y después a eso le sumamos la función evaluada en el punto medio del segundo intervalo, que va a ser 5 más 8 sobre 2. Perdón, acá no es 3, es 3,5 el medio de este intervalo, y el de este es
7,5. La función evaluada en 7,5 por el ancho del intervalo, que de nuevo es 3, ¿no? Si hacemos esto y calculamos, nos da 32,7. Fíjense que tiene sentido porque acá tenemos un área en defecto y un área en exceso que son relativamente parecidas, ¿no? Esta es un poco más grande que esta, y acá lo mismo. Este área, este triángulo es un poco más grande que esto que está acá. Ni siquiera son triángulos porque lo que los divide es una curva, pero se entiende que o sea, el área en defecto que estoy calculando acá se compensa con el área que estoy calculando acá en exceso. Y lo mismo pasa con esto, ¿sí? No completamente, pero en parte sí, ¿sí? Por eso el resultado da bastante cercano al resultado original o real de la integral, ¿sí? Bueno, entonces, si todavía conseguimos un mejor resultado, podríamos intentar aumentar, ¿sí?, la cantidad de intervalos una vez más y trabajar con 3 intervalos. Al trabajar con 3 intervalos, de nuevo nos va a quedar una suma de 3 términos, ¿sí?, donde cada término es la función evaluada en el punto medio de un intervalo, multiplicada por su ancho. Fíjense que ahora el ancho va a ser 2, y los puntos medios van a ser entre 2 y 4 es 3, entre 4 y 6 es 5, entre 6 y 8 es 7. ¿Sí? Al hacer esto, ¿sí?, y calcular, nos da que el resultado de la integral es 33,2. Y ahí ya nos podemos quedar muy contentos porque estamos muy cerca, si quieren, del valor original de la integral. Bueno, alguno podría decir, no, pará, yo no estoy contento, yo quiero acercarme más. ¿Qué pasa si ahora hago 30 intervalos de nuevo? ¿Sí? Si hago 30 intervalos de nuevo con el método del punto medio, ¿sí?, voy a tener que hacer una suma de 30 intervalos, ¿sí?, y al calcular eso me va a dar que el valor de la integral es 33,596. Fíjense que es prácticamente el valor de la integral, ¿no?, porque difiere recién en un tercer orden de magnitud. Si redondeamos acá, o sea, al segundo decimal todavía es 33,6. Hay que redondear al tercer decimal para decir difiere del resultado real, ¿sí? Entonces, en principio este ya es un muy buen método para calcular el valor de una integral, ¿no? La cuestión ahora es, ¿hay mejores métodos? Y esto lo vamos a seguir discutiendo, porque, a ver, todo esto que estamos trabajando por ahora decimos, bueno, si partimos en un montón de pedazos, seguro encontramos un resultado. Pero si no partimos en tantos pedazos, nuestros resultados por ahí no son tan buenos, ¿sí? Además, ojo que estos resultados son relativamente lindos porque la función es relativamente linda también, digámoslo así, ¿sí? Con otro tipo de funciones podrían dar peor resultado, ¿sí? ¿El método del punto medio se entendió más o menos? Sí, sí. O sea, la idea es la misma. Sí, sí. Lo único que estoy haciendo es cambiar el punto donde evalúo la función, ¿sí?, para calcular el área del rectángulo. Uno podría haberme dicho, sí, bueno, ¿y por qué no usamos el último punto? Y bueno, si usas el último punto, lo que vas a tener es una integral que tiene un montón de área en exceso, ¿no? Pero bueno, eso también depende de la forma de la función estrictamente, así que hay que tener cuidado con esas cosas. Bueno, ¿alguna consulta respecto al método del punto medio? No. Bien. No, no.